Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra actividad académica de la noche de hoy, tomando en consideración que es una actividad híbrida que se está generando desde la ciudad de Mérida. Bienvenidos nuevamente a esta noche académica. Importante que mantengamos todas nuestras cámaras, todos nuestros micrófonos, nuestras cámaras apagadas, nuestros micrófonos silenciados. Recordarles también que esta actividad está siendo grabada y será compartida en nuestras redes de YouTube de Grupo Leti. En la noche de hoy vamos a tener un café seminario que va a estar moderado por el doctor Manuel Escalante, quien es ginecólogo obstetra, mastólogo, y se está realizando desde el auditorio del Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Morillo de Mérida. Doctor Escalante, los micrófonos son suyos. Mucho éxito la noche de hoy. Muchas gracias, Sara. Muy buenas noches. Ante todo, agradecer al Grupo Leti y por su espacio y su plataforma para poder llevar a cabo estos seminarios, al Centro Clínico por permitirnos estar aquí en su auditorio y a la sección suroccidental de la Sociedad de Ginecología de Venezuela, quienes en conjunto pues llevamos a cabo estos seminarios. Y en el día de hoy tenemos a la doctora Moraima Márquez, quien es ginecólogo obstetra, egresada de la Universidad de los Andes, ginecólogo-oncólogo del Servicio Oncológico Hospitalario del Seguro Social, antiguo Hospital Dr. Padre Machado, y es especialista en ginecología regenerativa, funcional y estética, y es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. El día de hoy, la doctora Moraima Márquez nos va a hablar sobre cáncer de endometrio, dónde estamos. Entonces agradecemos su presencia y la dejamos a ella con ustedes para que puedan disfrutar de esta maravillosa conferencia. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Bueno, agradecida a Dios por permitirme este momento y compartir con ustedes, amigos, colegas y alumnos de posgrado. Agradecida con el Grupo Leti por permitir esta plataforma académica híbrida y con el Centro Clínico por facilitar este centro para que continuemos en el aprendizaje. A mis colegas, a mis amigos, a mi esposo, el doctor Julio Lacruz, y felicitándolo por haber sido nombrado padrino de esta promoción. Teniendo este público encantador formado por alumnos de posgrado y colegas especialistas en ginecología y obstetricia, vamos a conversar un poco sobre cáncer de endometrio y dónde estamos. Epidemiológicamente, el cáncer de endometrio es el primero a nivel mundial dentro de los tumores ginecológicos. Y para Estados Unidos, en el 2022, presentó una incidencia de 65.950 casos, con una mortalidad superior a 12.000 casos por 100.000 mujeres. A nivel de países desarrollados, europeos y americanos, guarda una incidencia cada vez más aumentada y se está marcando en los países menos privilegiados. Venezuela no arroja un comportamiento diferente y a nivel de los anales de observación del cáncer global se mantiene como segundo dentro de los tumores ginecológicos. Llama la atención que no encuentran aquí los tumores anexiales. En una incidencia registrada desde el 2015 hasta el 2019 y como ustedes lo ven, se evidencia mama en primer lugar, pero por cuestiones epidemiológicas no bien establecidas, mama a nivel mundial y a nivel nacional no forman parte de los cánceres ginecológicos y por eso no se considera que estén en tercer lugar. Continúa en su incidencia los cánceres de cuello uterino y siguen los carcinomas endometriales, manteniéndose igual en su mortalidad. Epidemiológicamente también se registra que su incidencia se presenta entre los 55 y los 64 años. También su mortalidad. A nivel del mundo encontramos que su incidencia se presenta a los 63 años. No podemos menospreciar cómo se encuentra esta patología en Venezuela
y a nivel de una experiencia demostrada en el Servicio Oncológico Hospitalario del Instituto Venezolano del Seguro Social, de donde soy egresada, se demuestra que dentro de la distribución porcentual ocupa el 12% y el segundo lugar dentro de los tumores ginecológicos y que está después del cáncer de ovario. Esta es una publicación establecida en el 2019 en la revista de Oncología. ¿Qué encontramos? Encontramos también que, al igual que el mundo, las estadificaciones están hechas en estadios tempranos y que la sobrevida global a los 5 años revela un 80%, pero que estadificar y tratar este cáncer en estadios tempranos nos arroja una sobrevida que sobrepasa o está mayor al 95%. No así con los estadios avanzados, que presentan una sobrevida global mucho más pobre de 16.8%. ¿Qué podemos conocer entonces o qué podemos mencionar que ya no sepamos? Que entre los factores de riesgo está la edad, que la edad va a establecer un patrón de conducta y que se va a tratar diferente a mujeres mayores de 60 años y menores de 60 años. Que la terapia hormonal de reemplazo, el uso de modificadores selectivos de estrógeno, como el tamoxifeno, que la menarquia temprana y la menopausia tardía, que la nuliparidad, que el síndrome metabólico, pero específicamente la obesidad por exposición estrogénica marcada por aromatización, va a incrementar esto en exposiciones de estrógenos sostenidas y que es una enfermedad dependiente de hormonas. Esto estaba explícito, pero no tanto. Y que los antecedentes familiares generan una predisposición directa e indirecta de acuerdo a la línea de afectación que tenga, y entre ellos se nombra el síndrome de Lynch, y al que hay que poner mucho cuidado. Recordemos que la manifestación genética del síndrome de Lynch va a ofrecer a una inestabilidad microsatelital porque se van a alterar proteínas reparadoras del emparejamiento a nivel del ADN postreplicado. Esto que está ocurriendo ahorita va a generar en las pacientes que presentan este síndrome un porcentaje alto de padecer durante toda su vida cáncer de endometrio entre el 40 y el 60%. Y hasta un 13% de padecer cáncer de ovario. ¿Por qué esto es importante? Porque genéticamente esto va a marcar la pauta en dónde estamos. El diagnóstico. Teniendo aquí estudiantes de posgrado, podemos decir que el diagnóstico va a establecer determinando un real motivo de consulta. Si el motivo de consulta más frecuente es un sangrado uterino anormal posmenopáusico en mujeres posmenopáusicas, también tenemos que establecerlo en mujeres premenopáusicas, que estén asociados o no al ciclo menstrual. El segundo factor importante es una historia clínica adecuada. Recordemos que el 80% del diagnóstico se establece a través de un buen interrogatorio y evidentemente un adecuado examen físico. Entendiendo que tenemos que buscar las características de ese útero, cómo se ubica y qué tamaño pueda tener. Dentro de la línea imagenológica, pues quien marca la pauta es el ultrasonido, pero no solamente el ultrasonido transvaginal. Recordemos que el ultrasonido en manos expertas puede generarnos un verdadero comportamiento y determinación de la interfaz endometrial, de cómo se comporta el endometrio, y quizás en manos muy expertas puede darnos mejor información que otros estudios, pero que hoy día exige la tecnología la aplicación de nuevos métodos. Si hacemos un ultrasonido, evidentemente tenemos que conocer las diferentes líneas endometriales que podemos encontrar de acuerdo al ciclo menstrual. Así, un endometrio lineal en la fase menstrual, un endometrio proliferativo una semana posterior a la menstruación, el endometrio trilaminar en la fase de ovulación y un endometrio secretor cuando se está en espera de recibir un bebé. Y si no llega, volvemos a comenzar el ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que conocer la determinación del diagnóstico de un engrosamiento endometrial. Y podemos decir y definir que cuando una paciente posmenopáusica no tiene terapia hormonal de reemplazo,
realizar un ultrasonido y encontrarlo por encima de 5 milímetros nos habla de engrosamiento. Y que si la paciente tiene estimulación estrogénica o estimulación hormonal, no debe superar los 8 milímetros. En una paciente que tenga un ciclo adecuado, la fase secretora tiene que ir acompañada no mayor de 16 milímetros de espesor. Entendiendo todo esto, haciéndolo en cualquier fase del ciclo, los determinantes que estén por encima de esto nos tienen que llevar al diagnóstico. La toma de muestras. Hoy día se sabe que la toma de muestras se puede hacer por NOVA, por TIPEM, pero que esto puede generar un 10% de falsos negativos por un legrado biópsico y por la esteroscopia. Hoy día, en los centros donde se encuentra con esta tecnología, debe ser el gold estándar para determinar la biopsia endometrio. El diagnóstico imagenológico marca a la tomografía y la resonancia magnética, dependiendo de su uso y de su conocimiento. La resonancia magnética tiene hasta un 68% de sensibilidad de determinar el infiltrado o la invasión endometrial, pero con el uso del gadolinio esta sensibilidad puede aumentar hasta un 91%. Y la imagen o el corte en el que se debe mirar esta imagen debe ser sagital. Siempre que mantengamos la resonancia magnética como primer estudio de elección y ya permitido por la FIGO para hacer diagnóstico, debemos hacerla potenciada. Siempre potenciada en T2 que nos permita determinar la zona uterina y su relación endometrial. Conocemos también los tipos histológicos que predomina el carcinoma endometrioide, el seroso, el mucinoso, indiferenciado, el de células claras, el mixto, y el carcinoma de células escamosas, el ADC mesonétrico, el carcinosarcoma. Recordemos que era reconocido como parte de los sarcomas uterinos, pero que científicamente se ha demostrado que es un adenocarcinoma que ha mutado en su factor sarcomatoso y por lo tanto vuelve a las filas histológicas del carcinoma de endometrio. Decimos entonces que la plataforma actual conlleva a una clasificación histológica y determina una clasificación molecular, sobre todo para el grupo endometrioide y seroso. Que la diseminación puede ser directa, transurárica, linfática y hematógena, y el establecimiento de los grados histológicos, patrones arquitecturales determinando su grado nuclear, de acuerdo al porcentaje de tumor sólido encontrado y de acuerdo a esto la sobrevida que se maneja, tomándolo como factor de riesgo, 92% para los G1, 87% para los G2 y 74% para los G3. Tomándolo como bien diferenciado, moderadamente diferenciado o indiferenciado. Y esto se toma en cuenta como un patrón de riesgo para plantear conductas. El pronóstico. Los factores pronósticos están conocidos hoy día como uterinos y extrauterinos, pero se sigue tomando en cuenta la edad, la invasión endometrial, si es mayor del 50%, tiene una capacidad de generar metástasis a ganglios linfáticos hasta del 30%. Infiltración del espacio linfovascular es una de las pautas marcadas y conlleva que casi siempre cuando hay invasión linfovascular puede haber afectación ganglionar y por eso es un patrón tomado en cuenta. Evidentemente el tamaño tumoral, si es mayor o menor a 2 centímetros, porque de esto también depende la afectación a ganglios pélvicos. La afectación al tercio inferior del útero, afectación ganglionar evidentemente, afectación al estroma cervical y la extensión extrauterina que podamos encontrar. La estadificación. Desde 1988 la estadificación del cáncer de endometrio es quirúrgica. Y esta estadificación va a hacerse dependiendo del centro asistencial donde esté. Siempre debe buscar que se haga por personal formado dentro de la oncología, bien por ginecólogos oncólogos o por cirujanos oncólogos. ¿Cómo se va a hacer o el abordaje? Va a depender de la tecnología que estemos manejando. En Europa existen hospitales específicos para tumores de ovario y hospitales específicos para patología endometrial, porque son factores que ellos deben de mantener en investigación continua y tienen esa facilidad.
Hacerlo a cielo abierto, hacerlo por laparoscopia o hacerlo por robótica va a depender de lo que tengamos a la mano. Inicialmente, para los tipo 1, pues se hacía una histerectomía con oophorectomía bilateral y linfadenectomía pélvica y paraórtica inframesentérica. Pero para los estadios de alto riesgo y estadios serosos se agregaba la omitectomía. El lavado peritoneal está presente, pero no está tomado en cuenta en la estadificación. La estadificación, pues para nosotros los ginecobstetras, la estadificación es FIGO, y no voy a entrar en discordancia, pero recuérdense que la formación oncológica nos obliga a entender y a conocer la clasificación AJCC. Pero para la clasificación FIGO están los 4 estadios. El estadio 1, que puede ser 1A o 1B, que va a estar determinado por la invasión miometrial mayor o menor del 50%. El estadio 2, que va a afectar el cuello uterino, pero que ya no se toma como estadio 2, si afecta la mucosa del cuello uterino, tiene que haber invasión al estroma del cuello uterino. El estadio 3, está el 3A, 3B y 3C, 3A que se extiende a la serosa o a los órganos pélvicos o a los anexos, el estadio 3 que afecta vagina y parametrios, el estadio C que está dividido en estadio 13.1 en afectación a ganglios pélvicos, 13.2 afectación a ganglios paraórticos, el estadio 4 cuando hay afectación de los órganos vecinos pero en su mucosa, el 4A y el 4B cuando hay extensión a distancia. Esto ya lo sabíamos, aquí le oferto la imagen de la última nevada ocurrida en nuestro estado. Pueden venir y hacemos turismo. La clasificación patogénica del cáncer de endometrio está establecida hace 30 años, cuando Goldman amablemente ofrece características fenotípicas sobre el cáncer de endometrio, y estas características fenotípicas se han ido modificando y la Organización Mundial de la Salud establece modificaciones para cada una que se han ido dando con el tiempo. Los tipo 1, generalmente pacientes obesas, variedades endometrioides, bien diferenciados a moderadamente diferenciados, en pacientes que tienen acción estrogénica dentro de su patología, y hoy día se puede decir que presentan mutaciones de genes supresores de tumores como el PTEN, inestabilidad microsatelital y mutación de CARRAS, a tal punto que cuando encontramos mutaciones genéticas establecidas con este orden, consideramos que son de buen pronóstico. Y el tipo 2, pues lo contrario, pacientes delgadas, pacientes que no tenían estimulación estrogénica o un endometrio atrófico, pacientes que el tipo histológico desarrollado era el seroso, el de células claras, y que se encontraba mutación de P53, y actualmente podemos decir que se ha encontrado desde el punto de vista inmunistoquímico mutaciones también del GR2000. Esto lo establecíamos y esto se ha conocido a lo largo del tiempo y conversaremos un poco más adelante. Entonces teníamos parámetros determinados por subtipos histológicos, grados histológicos, estadios, y esto era lo que para nosotros conformaba la importancia para establecer factores de riesgo y conductas en el cáncer de endometrio. Pero esto no era suficiente, esto nos detenía, nos producía un llamado de atención y con todo lo que se daba, no permitía establecer una estratificación del riesgo real en pacientes. Y estábamos observando que pacientes manejadas de bajo riesgo, con tipología endometrioide, se estaban comportando como pacientes de alto riesgo de tipología serosa. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué no estábamos conociendo? Esto nos llevaba a dos cosas: a tener un tratamiento agresivo en unas pacientes y a tener un tratamiento insuficiente en otras. Sobre todo en pacientes en estadios avanzados, 1, y en pacientes de bajo riesgo que tenían un comportamiento diferente. Entonces surgen nuevos cambios. ¿Pero de dónde venimos? Venimos de la clasificación de los tumores desde su sitio anatómico, es decir, que es útero, que es vagina, que es cuello uterino, diferenciarlo a una distinción por histomorfología, cuando nos daban los tipos histológicos y cuando nos determinaba
el grado de diferenciación. Pero ¿de qué dependía esto? Esto dependía del tejido que estaba bajo el ojo observador de un anatomopatólogo y que dependiendo de la experiencia del mismo, podía decir si esto era un endometrioide y era un G1. Ahí no se encontraban tantos problemas. Pero cuando teníamos que dar una clasificación y en base a eso tomar conductas, diferenciando el G3 del seroso, venían grandes problemas. Y veíamos cómo pacientes quedaban subtratadas porque el reporte de una biopsia inicial no era el mismo que encontrábamos en una biopsia definitiva. Esto actualmente está pasando y está pasando en nuestras instituciones. Por lo tanto, teníamos que ir a algo más preciso y era caracterizar los tumores en base a sus características, valga la redundancia, moleculares. ¿De dónde viene esto? Esto viene de grandes hospitales europeos. En una de sus clases decía, toma una manzana, toma una naranja y toma una granada, del mismo tamaño y del mismo peso. ¿Ok? 3 tumores aparentemente iguales, pero que cuando se abrían, molecularmente eran distintos. Y así mismo empezaron a entender qué surge. Surge para el año 2000 el descubrimiento del genoma humano. Y evidentemente vinieron cambios importantes que se enmarcaron en patologías de la mujer, pero que no se entendía cómo y por qué endometrio quedaba rezagado. ¿Por qué no se estudiaba endometrio? ¿Por qué si se estudió la genética de mama, no se estudiaba la genética de otros tumores? Si endometrio es el primer tumor ginecológico en pacientes estadounidenses y canadienses, en donde el desarrollo científico marca la pauta. Entonces, queda rezagado. Mucha gente decía, ¿por qué queda rezagado? Porque endometrio, más del 80% es diagnosticado en estadio 1. Y el tratamiento quirúrgico pareciera que era suficiente, pero no así se veía en pacientes en estadios avanzados. Y esto comienza a llamar la atención. Entonces surge un grupo de investigadores. Un grupo de investigadores, dentro de los más inquietos de la oncología, son los grupos de la oncología médica. Este grupo de investigadores busca determinar características moleculares que nos den una clasificación que nos permitan estratificar el riesgo y dar un tratamiento eficaz y oportuno a la paciente con información temprana. Y por eso es que yo digo, cáncer de endometrio, ¿dónde está? La finalidad de este seminario no es otra que la de dar a conocer el nuevo marco genómico que se está utilizando para la clasificación del carcinoma de endometrio, porque es algo que nos suena. Y oncólogos médicos aquí me dicen, chicas, es que hay que pedir inmunistoquímica al cáncer de endometrio, pero tenemos que entender por qué. Y claro que hay que pedir inmunistoquímica. Sin embargo, encontrado en los mismos reportes de instituciones que no tienen el privilegio de manejar esta herramienta diagnóstica, dicen que cuando no se cuenta con esta tecnología, tenemos que tratar de clasificar a las pacientes con lo que ya tenemos. ¿Qué pasa? Que tenemos que recordar que estos estudios vienen de estados y de países que toman bajo su tutela la asistencia médica. Y ellos siempre van a buscar mantener diagnósticos tempranos para hacer terapéutica idónea, porque son demandados. Entonces, hay un grupo de investigadores que se va a dar. Todo esto que vamos a presentar no ocurre de la noche a la mañana, ¿ok? Primero recuerde que surge inmunistoquímica para poder decir que en el tipo 1 había mutación de PTEN, de KRAS, y que en el tipo 2 había mutación de P53. Eso va avanzando con el tiempo y se van haciendo mayor número de estudios genéticos y de proteínas para poder determinar el riesgo alto en pacientes con carcinoma de endometrio. Luego vienen secuenciaciones de proteínas en el ADN que estudian 9 genes hasta y puede establecer riesgo bajo y riesgo alto para pacientes con cáncer de endometrio. Pero necesitábamos estudiar perfiles genéticos con secuenciaciones y con análisis de alteraciones de copias somáticas dentro de las mutaciones que se podían estar ocurriendo, que ofrecieran un diagnóstico temprano. ¿Qué pasa? Yo hago
la biopsia de endometrio, ¿sí? Como ginecólogo-oncólogo, me da positiva para malignidad, una variedad de endometrioide, un G2. Estas pacientes se operaban y uno decía, bueno, es un G1, una paciente menor de 60 años. Esta paciente va bien con una esterectomía tipo 1, podemos hacer biopsia de ganglio centinela y determinar que no merita la linfadenectomía. Pero en el tiempo observamos que estas pacientes presentaban una recaída y que tenían un comportamiento similar a pacientes con un G3 o con un tipo diferente de endometrioide. Entonces había mucha variabilidad. Hasta que un grupo de investigadores va ocurriendo y está formado especialmente por la Sociedad Española de Médicos Oncólogos o de Medicina Oncológica. Ellos determinan a través de 2 grupos de investigación la necesidad de generar a través del descubrimiento del atlas del genoma del cáncer de endometrio grupos moleculares que determinen el comportamiento ideal del cáncer de endometrio. Entonces surge el TCGA, que era el atlas del genoma del cáncer de endometrio. Y aquí se hace un análisis molecular completo en centros independientes que establecen la utilización de 6 plataformas genómicas y proteómicas. Esto tiene mucho que ver con genética. Hemos tratado de simplificar este tema para conocer cómo y por qué se forma. Entonces aquí se tomaron 373 pacientes, de las cuales 306 eran del cáncer de endometrio, variedad de endometrioide, 53 del grupo seroso y 13 mixtas. Presentaron un seguimiento de 32 meses y observaron que 21% de estas pacientes tuvieron recurrencia y 11 fallecieron. Y aquí presentamos el árbol de este estudio. Este estudio hace una clasificación molecular tomando en cuenta estas pacientes que tenían cáncer de endometrio y cáncer seroso a través de 3 facetas genéticas estudiadas, que es la secuenciación accional que producía una alteración en la exonucleasa o polimerasa de Epsilon y genera un grupo que se llama, POLE. ¿Qué observaba? Cuando hay una alteración de esta axona, ella permite que el ADN genere pierde el control de las alteraciones de replicación. Entonces, se comienza a generar una mayor cantidad de mutación en este gen. Y por eso se le da el nombre de ultramutado. Ellos también, segundamente, encuentran dentro del estudio los pacientes que presentan inestabilidad microsatelital y se hace el estudio estableciendo la alteración en el número de copias somáticas. Todo esto tiene que ver con genética. Cuando hablamos de la alteración del número de copias somáticas, son factores que van ocurriendo dentro del ADN que permiten que ocurran las mutaciones como tal. Y la inestabilidad microsatelital está determinada porque hay una interrupción de la enzima que va a proteger el ADN después que él sufre una replicación en la alteración que pueda tener, y esto se encuentra, como yo lo dije anteriormente, en los pacientes portadores de síndrome de Lynch. Entonces, este estudio, el estudio del atlas del genoma del cáncer de endometrio, ofrecía 4 grupos fundamentados por los que tenían mutación de la polimerasa o la exona de Epsilon, se llamaba el pole ultramutado, y los que tenían inestabilidad microsatelital también tuvieron un número de copias aumentadas, pero menor cantidad que el ultramutado, y fue considerado como MSI hipermutado. ¿Qué observaba? Observaban un comportamiento diferente en estos grupos y observaban que en el grupo pole ultramutado había un comportamiento genético donde se daban las transversiones que son puentes de unión entre citosina y adenina mayor que entre citosina y guanina.
Esto que establecía que esta característica desde el punto de vista genético lo conformaba diferente a los demás. También encontraban en este grupo una presencia importante de linfocitos, pero que se ubicaba dentro del epitelio sin producir modificaciones en el mismo, pero sí con cambios a nivel del comportamiento de los linfocitos de CD8. Y por lo tanto, llamaba ya la atención aquí cómo podría ser el comportamiento inmunológico en estos pacientes. ¿Qué encontrábamos en el segundo grupo? En el grupo dentro del estudio del genoma, del atlas del genoma del cáncer de endometrio. Los que tenían inestabilidad microsatelital, pues sencillamente ellos tenían alteración en una proteína que es la que regula la corrección de los emparejamientos que hace el ADN. Cuando esto ocurre, ellos observaban que también había un comportamiento linfocitario presente a nivel del epitelio, pero que se unía a la glándula y generaban un comportamiento como de microquiste. En estos pacientes había otra característica. Observaba que se caracterizaban por tener invasión del espacio linfomascular. Cuando se hace el número de copias que se va estableciendo en todos y de acuerdo al comportamiento del número de copias, la mayor anomalía en el número de copias se establece en el primer grupo, seguido del segundo grupo. Se establecen otros grupos con un bajo número de copias y un alto número de copias. ¿En qué se fundamentaba esto? Que para que ocurra un alto número de copias tenía que tener un componente de mutación importante. Y el bajo número de copias ya no presentaba las otras características alteradas, sino alteraciones en el número de copias, y se generan entonces los 4 grupos. ¿Qué se observaba? Se observaba y lo que buscaba era cuál era la progresión libre, la sobrevida libre de progresión, y determinaron que el grupo que tuvo mayor recaída fue el grupo con un alto número de copias, y el grupo que tuvo menor recaída fue el grupo polen ultramutado. Entonces, se encuentra como resultado que los carcinomas serosos están en el subgrupo de alto número de copias. Ellos buscaron sencillamente determinar dónde podían estar ubicados estos dos tipos histológicos dependiendo del grado y del riesgo que tenga de producir recaída. Pero encontraron algo más, que los carcinomas endometrioides estaban presentes en los 4 grupos. Y si nosotros recordamos, tenemos un solo tipo de carcinoma endometrioides, pero que tiene 3 grados de diferenciación. Esto arroja datos importantes porque nos lleva a comprender por qué tumores clasificados como de bajo riesgo se comportaban como tumores de alto riesgo. Y determinan dentro de estos 4 subgrupos los porcentajes establecidos. ¿Qué llamaba la atención? Que el grupo polen, que era el grupo que se comportaba mejor en cuanto a la sobrevida libre de recaída, tenía solo el 6.4% de cáncer de endometrio grado 1-2, o sea, bien y moderadamente diferenciado, y un 17.3% de carcinomas endometriales grado 3. Pero que el grupo de alto número de copias, el grupo que presentó peor comportamiento, más recaída y menos sobrevida libre de progresión, tenía un 5% de carcinomas endometrioides grado 2 y un 19.6% de carcinomas endometrioides grado 3. Entonces, logramos ver que el grupo polen era el que tenía mejor pronóstico y que el grupo de alto número de copias era el que tenía peor pronóstico. Pero ¿qué pasaba? Que este método era un método de alto costo y que en Europa y Estados Unidos el Estado es el que asume
la parte médica del paciente. La asistencia médica tiene un costo y por lo tanto este método diagnóstico no era reproducible. Era muy adecuado, pero no era reproducible. Este mismo grupo de personas, a través de diferentes brazos de investigación y a través de diferentes grupos de investigación, genera un estudio que es el estudio Ley de Transporte. No hago mucho énfasis, pero lo que sí puedo decir que en el estudio Ley de Transporte debemos poner el ojo porque es lo que va a manejar pautas para el futuro. Y determinaban 4 grupos. El grupo con mutación del P3, el grupo con inestabilidad microsatelital, el grupo POLE, y había un grupo que no presentaba ningún perfil genético específico. Este grupo, que no presentaba ningún perfil genético específico, a lo largo de la investigación y del análisis, yo observo que presentaba el 76% de cáncer de endometrio y que a su vez presentaba mayor sobrevida libre de progresión. Ellos no se podían conformar porque dejaban muchos pacientes no clasificados y tenían que establecer cómo podían dar esta clasificación molecular para generar una mejor terapéutica. Entonces, surge el estudio PROMISE. El estudio PROMISE es un estudio dado en Vancouver, pero que se hace a través de la Universidad de Tübingen en Alemania, en la Clínica de la Mujer, y se da desde el 2003 hasta el 2013. Un estudio con 509 pacientes, 298 tenían análisis de histerectomía, 55 fueron diagnosticados por biopsia por legrado, 156 tenían los 3. ¿Por qué esto es importante? Porque este estudio comenzaba a tener bajo costo porque podía investigarse y hacerse en pacientes a través de inmunohistoquímica con biopsia en formaldehído y con otras tensiones. Y esto bajaba los costos. ¿Qué ofertaba y qué presenta este estudio? Es un estudio análogo pero no idéntico que nos va a arrojar diferentes grupos. Dentro de este estudio se encontraron otras características y oferta este brazo. Presenta igualito también un estudio secuencial de las exonas y también presenta por inmunohistoquímica cómo podrían clasificarse grupos de inestabilidad microsatelital y hacen inmunohistoquímica para determinar esto y encuentran un MRD deficiente. Un MRD deficiente es que había bajas concentraciones de la capacidad de corregir las alteraciones o los errores de emparejamiento. Y le dan el nombre de MRD deficiente. Esto era observado en los mismos pacientes que tenían inestabilidad microsatelital y en pacientes que portan la patología del síndrome de Lynch. Y recordamos que en el primer estudio, esas pacientes tenían invasión linfovascular y que tenían un buen pronóstico. Y se sigue expresando a través de la polimerasa de Epsilon, el grupo POLE identificado. Pero tenían que establecer otros 4 grupos, otros 2 grupos, y decidieron hacer la inmunohistoquímica para determinar la expresión del P53 y poder decir, encontrando desde la histología histomorfológica, si sabíamos que los peores, los grupos histológicos, los tipos histológicos y morfológicos de todo el comportamiento tenían una gradación más avanzada y se conocían como el seroso y había mutación del P53, pues hicieron el estudio de inmunohistoquímica y determinaron la presencia de un P53 aberrante, determinado como ABN, y un P53 wild, que es como cuando está tocado pero no expresado. Y establecen estos 4 grupos. ¿Qué se podía ver? Si la finalidad de todos estos estudios era ver el comportamiento del cáncer de endometrio y establecer la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, seguíamos observando y sencillamente fundamentándonos
o tomando como soporte el atlas del genoma del cáncer de endometrio, podíamos clasificar que el grupo que se comportaba como alto número de copias era el grupo con mutación aberrante del P53. Y que el grupo que se comportaba como el grupo polen seguía siendo el grupo polen identificado. Y establecía entonces que había un peor pronóstico para pacientes con mutación aberrante del P53 y un mejor pronóstico para las pacientes que tenían o clasificadas como el grupo polen. Entonces, ¿qué presentaban estos resultados? Estos resultados establecen 3 grupos de riesgo: un riesgo bajo, un riesgo intermedio y un riesgo alto, donde encontraba que los pacientes que presentaban mutación aberrante del P53 tenían un índice de masa corporal bajo, tenían una variedad histológica serosa, un grado histológico tipo G3, había invasión miometrial, invasión a ganglios linfáticos, invasión del espacio linfovascular y que se encontraban pacientes en estadios avanzados. Entonces consideraban al grupo de P53 aberrante como un grupo de alto riesgo. Encontraron que el grupo MRD tenía invasión miometrial, invasión del espacio linfovascular y podía encontrarse también mutación del P53. Encontraron en el subgrupo del P53 wild que englobaban a las pacientes G1, estadio 1, variedad endometrioide, y las determinaron como un grupo de bajo riesgo, y el grupo por identificación de la polimerasa de Epsilon clasificaron a los endometrioides G3. Ellos establecen esto, y lo que más llamó la atención es que el 1.8% presentaba más de una característica mutada, es decir, podían venir con un MRD más un P53 mutado, un grupo polen con un P53 mutado. Establecemos el comportamiento de este grupo y queríamos saber qué pasaba y en qué nos quedábamos cortos en el PROMIS. El PROMIS se necesitaba saber qué pacientes podían beneficiarse de inmunohistoquímica y a quiénes le podíamos dar, qué pacientes podían beneficiarse de quimioterapia y a quiénes le podíamos dar radioterapia, porque ninguno de los dos tratamientos son inocuos. Entonces surgían otras preguntas. ¿Por qué estudios anteriores, determinados por la parte oncológica, como el PORTES-3, que estudió mujeres, es un estudio fase 3, un estudio multicéntrico aleatorizado, que cerró puertas en el 2013 y que estudió pacientes con cáncer de endometrio de alto riesgo en estadio 1G3, con invasión miometrial, que podían tener o no invasión linfovascular, pacientes con estadio 2, pacientes con estadio 3 o pacientes con cáncer seroso de células claras. Y dividió un grupo para radioterapia y un grupo para quimioradioterapia. Esto en forma aleatorizada. Este estudio demostró muchas cosas, pero dentro de lo que llamaba la atención y que era del interés actual, era que si bien la quimio y la radio no influían en la sobrevida global de estas pacientes y pacientes presentaron toxicidad, se observó también que estas pacientes que estuvieron en el PORTES-3 presentaron mayor sobrevida libre de progresión. Y entonces esto hace que busquemos en estas pacientes su aprobación y estudiar estos tejidos. Y se obtuvo 423 pacientes que se le hicieron inmunohistoquímica a estos tejidos y se clasificaron en los 4 grupos ya conocidos. ¿Qué se observó? Se observó
que había un beneficio para las pacientes de peor pronóstico con el uso de quimioterapia y de radioterapia. Y si vemos, estas pacientes fueron clasificadas, un grupo para radioterapia y un grupo para quimioradioterapia. Y en las pacientes de alto riesgo, pacientes de peor pronóstico, podíamos observar que había una sobrevida libre de recurrencia y también una sobrevida global. Y seguía manifestándose este comportamiento. A su vez, este estudio va a concluir que la clasificación molecular tiene un fuerte valor predictivo en pacientes con cáncer de endometrio de alto riesgo y que en las variedades G3 también podían ofrecer la quimio y la radioterapia juntas mejor pronóstico en cuanto a la recurrencia. Establecen entonces el desarrollo de 4 subgrupos. Un grupo de bajo riesgo, un grupo de riesgo intermedio y un grupo de intermedio alto, un grupo alto y un grupo avanzado metastásico. Esto se hace a través de un consenso que está determinado por la reunión a nivel de las diferentes sociedades españolas de médicos oncólogos, de médicos patólogos y de radioterapeutas oncólogos. Y van a clasificar estos grupos dependiendo de las características que tengan. Vamos a hablar de lo que es grupo de bajo riesgo. Y ustedes dirán, ¿riesgo de qué? Si a lo largo de todo esto hemos hablado de que las investigaciones se han proyectado es en saber qué grupo podía recurrir y qué grupo no, pues era el riesgo de recurrencia. Porque nosotros podíamos establecer y se encontró que dando esta clasificación molecular podíamos dar un encasillamiento mejor a las pacientes. Y en el grupo de bajo riesgo, por lo menos se encontraban las pacientes en estadio 1A con variedad de endometrioide de bajo grado sin invasión linfovascular. Pero esto era lo que encontramos en pacientes que no tenían un perfil genético estudiado. Cuando a estas pacientes de bajo riesgo se les hacía un perfil genético, estas pacientes podían estar en este grupo estadio 1-2 polimutados con carcinoma endometrial sin enfermedad residual o estadio 1A que tenían deficiencia del MRD o el grupo que no presentaba ningún tipo de perfil genético identificado, pero que tenían que ser de variedad endometrioide. Así los estadios de alto riesgo que podían encontrarse con las mutaciones genéticas de acuerdo a los perfiles establecidos. De acuerdo a esto, se plantean las conductas en base a los criterios o a las estratificaciones de riesgo. Podíamos observar o podíamos indicar braquiterapia tomando en cuenta otros factores. En los grupos de bajo riesgo podían tener un nivel de observación y allí podemos encontrar hoy en día como pacientes en estadio 1, grado 1, sin mutaciones establecidas o con una mutación que dé un pronóstico, podemos generar conductas conservadoras y plantear en mujeres jóvenes hasta preservación para fertilidad. Esto va a generar este tipo de conducta. También podíamos establecer y considerar qué pacientes podían beneficiarse de quimioradioterapia y en ellas encontrábamos los estadios avanzados o metastásicos y los estadios altos. Ya aquí, tomando en cuenta esta nueva clasificación, que ya no solamente es el tipo histológico 1 y 2, que ya no es el grado histológico y que ya no es el estadio, sino una clasificación molecular en los 4 subgrupos, determinando el riesgo de presentar recaída o sobrevida libre de progresión, se está estableciendo que dentro de las oncoguías del NCCN de la neoplasia uterina establecen el estudio genético de las biopsias endometriales y de acuerdo a esto se tomará conducta. ¿Qué es lo importante? Que no solamente el médico que va a operar está formado para la cirugía puede conocer esto como herramienta, sino que nosotros tenemos que estar vinculados en las nuevas clasificaciones moleculares establecidas para el cáncer de endometrio, que es importante hacer la inmunohistoquímica porque estas clasificaciones vienen para quedarse. Y no solamente vienen para quedarse, sino que el genoma del cáncer de endometrio va a dar pie para estudiar el genoma del cáncer de ovario y el genoma del cáncer de otra patología y del comportamiento a nivel de la oncología médica va a ser
integrar más al cirujano. No es que el cirujano vaya a perder el bisturí, eso siempre lo he oído, pero creo que nosotros tenemos mucho que dar todavía y que podemos tratar mejor a las pacientes bien clasificadas. Entonces, se encuentra que las pacientes con características moleculares distintas o que podrían arrojar una verdadera clasificación de G3, de seroso, estadios avanzados o estadios de bajo riesgo, pero con un comportamiento similar al carcinoma de ovario, podían beneficiarse después del tratamiento quirúrgico de quimio-radioterapia adyuvante. Y es aquí donde las oncoguías también nos presentan el estandarizado para estas pacientes y las líneas sucesivas que se pueden establecer. Tenemos que recordar también que el 35% de carcinoma seroso o de carcinoma de endometrio en su variedad serosa presenta sobreexpresión del HER2 negro y que el trastosoma también se está introduciendo en esta línea. Pero que la inmunoterapia va a marcar la pauta y que hoy día hablamos de inmunoterápicos como el pembrolizumab y como el nivolumab para el tratamiento en estas pacientes. Y esto se iba a establecer o está marcado en pacientes que tienen inestabilidad microsatelital. Entonces, vienen los estudios que prueban que el uso del pembrolizumab es un supresor tumoral duradero que va a mejorar la sobrevida libre de progresión en pacientes con carcinomas avanzados. Y que tenemos que reconocer esto porque es una herramienta a utilizar y trabajar en conjunto con el oncólogo médico. ¿Qué queda? Quedan estudios abiertos que van a determinar el comportamiento del tratamiento adyuvante en pacientes con riesgo intermedio y alto de cáncer de endometrio. Son estudios que hasta ahorita piensan cerrar puertas de investigación en el 2023 y que son ensayos aleatorizados en fase 3, estudios multicéntricos, que van con esta finalidad. El objetivo primario sencillamente es comparar las tasas de recurrencia vaginal en mujeres con cáncer de endometrio de riesgo intermedio alto tratadas después de la cirugía con recomendaciones basadas en el perfil de riesgo molecular. Y quienes se van a beneficiar de radioterapia versus braquiterapia. Existe otro estudio que es un estudio, el Rainbow Umbrella, que básicamente busca establecer una nueva clasificación molecular. Y se acuerdan cuando hablamos de el estudio Transported, que daba un número o un grupo que no determinaba un perfil genético. Estudio así como el PROMISE toma el atlas del genoma del cáncer de endometrio como inspiración para clasificar los 4 grupos. Este estudio, el estudio Rainbow, va a tomar ese estudio de base. ¿Y qué oferta de nuevo este estudio? Que en el grupo donde supuestamente no había ninguna clasificación, ningún perfil genético como tal establecido, están observando que estas pacientes no presentan mutación del P53. ¿Qué busca este estudio? Este estudio busca demostrar una nueva clasificación molecular, demostrar que sí se puede lograr una sobrevida libre de progresión a 5 años y demostrar que esto se puede hacer con menor toxicidad, dando mejor calidad de vida. ¿Qué podemos concluir? Que el tratamiento del cáncer de endometrio varía de acuerdo al estadio, al igual que la sobrevida. Que la biología molecular trae cambios importantes en el tratamiento del cáncer de endometrio y que debemos ir en búsqueda de encontrar un tratamiento más dirigido y personalizado que mejore no solo la sobrevida libre de recurrencia y la sobrevida global, sino que también mejore la calidad de vida. Y recordar siempre que el carcinoma de endometrio diagnosticado en estadios tempranos y tratado en este estadio
tiene una sobrevida que supera el 95%. Nos convertiremos en quienes estamos destinados a ser. Mahatma Gandhi. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias a la doctora Moreno por su excelente ponencia. Vamos a iniciar con el ciclo de preguntas y respuestas. Aquí en la sala de Zoom tenemos una pregunta que si estos estudios de inmunohistoquímica se hacen en Venezuela y si en Mérida algún laboratorio actualmente las realiza. Bueno, como todo, pues el avance en esta tecnología lo encontramos en la capital, en la ciudad de Caracas. El centro clínico está pautando realizar inmunohistoquímica para cáncer de endometrio, ya aquí hemos logrado establecer inmunohistoquímica para el cáncer de mama. Sí. ¿Hay alguna pregunta a la doctora Olimpia? Doctora, acérquese aquí. De verdad la felicito, porque así como es para solo estos endometrios, nosotros tenemos que enfrentarnos con todos los tumores que hay. Y es tan sumamente complicado, de epigenética, todo esto que yo me imagino que ya explico, ¿no? Porque yo soy clínica desde ya hace 2 años atrás. Y de hecho voy a hacer biología molecular, porque es muy difícil entender esta parte. Y ya la oncología médica no se llama oncología médica, sino medicina de precisión. Porque ya vamos a individualizar a cada paciente. Y a mí no es esto para quedarse. Lamentablemente los costos son muy elevados, pero sí hay laboratorios en Caracas que ya están realizando esto, ¿no? Por inmunohistoquímica podemos realizar los microsatelitales, solamente los PDLU Y el P53. y el P53. Pero el resto del estudio genómico, lo que se llama secuenciación genómica, ¿verdad? Se hace a través de varios protocolos, con COMAP, con COGENES, o sea, hay varios tipos comerciales de secuenciación genómica. Lo hace, por ejemplo, el laboratorio Ambio, se envía el bloque celular, la biopsia, el bloque de la biopsia se envía a Caracas a través de estos laboratorios, y ellos lo envían a Bélgica y en 15 días tenemos los resultados. El costo de estos estudios varía entre $3.500 y $6.000. Y, por ejemplo, un tratamiento con pembrolizumab en un paciente que tenga alta expresión de microsatelitales cuesta entre $12.500 al mes. Entonces, por supuesto que en solicitar un estudio de este tipo a una población que no tenemos los recursos, porque no, pues no vale la pena, si no se puede adquirir el medicamento. Lo ideal sería solicitar esto a todos los pacientes ahora oncológicos, pero existen y hay pacientes que pueden, sí, ya hay pacientes que pueden, hay 6 pacientes que tienen buenos seguros y lo pueden cubrir, y ya estamos en la onda de la inmunoterapia, pero sí, ya estamos aquí, y de verdad que los felicito. Gracias, doctora Olimpia. Sí, evidentemente la medicina, como lo dice ella, que está pautada, es una medicina más precisa.
porque busca eso, personalizar al paciente. Ya tenemos dentro de la aparición del Atlas del Genoma del Cáncer de Endometrio, cómo puede mezclarse y por qué hemos encontrado el comportamiento ya establecido. Sí, doctora, explicar un poco la epigenética es muy difícil. ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario? Bien. No habiendo más preguntas ni comentarios, en la sala de Zoom lo que hay es felicitaciones y agradecimientos a la doctora Moraima por su ponencia. Pues queremos agradecerle a ella una vez más por estar la noche de hoy aquí y dedicarnos con esta presentación y agradecer al Grupo Leti y al Centro Clínico por sus espacios para que pudimos haber llevado a cabo esta actividad. De verdad, muchísimas gracias y bueno, para una vez más agradecido y estaremos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por tan excelente conferencia. De verdad, para Grupo Leti siempre es un placer poder patrocinar todo este tipo de eventos. Esperamos poder seguir contando con estas actividades académicas los jueves, cada 15 días los jueves, y recordarle a toda la audiencia que esta ponencia estará grabada en nuestro canal de Grupo Leti en YouTube. Por favor, síganos en nuestra red de YouTube y activen las notificaciones para que estén al tanto de esta y todas las actividades académicas que Grupo Leti tiene para ustedes de la mano de excelentes profesionales. Buenas noches y que tengan un excelente descanso. Hasta luego. Hasta luego.